Hola a todos, soy Daniel Gómez. Esta es la segunda clase de la asignatura Diseño y Desarrollo de Recursos y Estrategias Educativas, entre paréntesis didáctica, que pertenece al sexto ciclo de la carrera de Educación Básica. En esta sesión voy a compartir una exposición que lleva por título que es Enseñar. Por favor, les invito a que tomen apuntes de aquello que les resulte interesante para que en la clase sincrónica que mantendremos después conversemos con sus inquietudes, preguntas, comentarios o con aquello que ustedes consideren. Una primera lectura de la noción de enseñanza nos lleva a la versión común que resalta el acto de reparto o de distribución de algo valioso. Enseñar sería el intento de transmitir una cosa de valor a alguien. Si el acto de enseñar se culmina, la transmisión es transmisión lograda. En ese caso, el efecto de una enseñanza es la producción de una transmisión, diría Haswin. Philippe Mérieux dice algo así como que lo que sobrevive después de alguien es aquello que les ha dejado a los demás y permanece ahora en su memoria. Así sucede cuando un maestro de carpintería muestra a su aprendiz cómo tratar la materia y montar una mesa, o cuando el maestro de mecánica indica a su aprendiz cómo desarmar y reparar el motor de un coche, o cuando el maestro de ciencias naturales explica e ilustra la diversidad de árboles que existen en una zona climática concreta. Vemos la riqueza que hay en el gesto de ejemplificar, cuando éste está desprovisto de moralidades. Demanda una cierta imitación, repetición o respeto. Enseñar es señalar algo que para quien enseña es interesante. Y ese algo puede tomar la forma de una materialidad del mundo, una ocupación o actividad humana o una orientación a seguir en la selva de los signos. Cabe recordar que enseñar es literalmente señalar o indicar con el dedo. Al enseñar hacemos un reparto de pistas o directrices para proceder respecto a una actuación. ¿Cómo hago para actuar en lo que sigue? ¿Cómo tocar esta canción con el piano? ¿Cómo resolver este problema matemático? ¿Cómo levantar una tienda de campaña en el bosque? Por supuesto, cada cual puede encarar el interrogante por sus propios medios, dice Hannah Arendt. Uno puede probar y arriesgar su acción empleando los recursos con los que cuenta como bagaje. Puede hacer sonar música con un instrumento, puede hallar la solución a la ecuación o puede dormir a cubierto en el bosque. O sea, uno puede orientarse en la acción sin haber recibido enseñanzas. Hay que recordar que un profesor puede ofrecer una ocasión para hallar un camino, pero también puede ofrecer un obstáculo que nos impida continuar andando. Hay quien ata en corto a los otros, a las otras, y hace que dependan de sus enseñanzas. No obstante, alguien que carece de orientaciones suele sentirse perdido. Quien enseña hace señas o da señales o señaliza. Enseñar es ofrecer signos. Y un signo es una guía para la comprensión y la dirección. Enseñar equivale a mostrar. ¿Me enseñas cómo ejecutar esta figura de danza con mi cuerpo? Sí, claro. Pon la pierna derecha así y levantas los brazos así, respiras profundamente y sujetas de esta manera la pierna derecha, siempre levantando la mirada, y entonces saltas y giras. Enseñar es insignar, emitir signos, rastros, huellas, marcas, pistas, símbolos, que cada uno, que cada una interpretará a su tiempo y a su modo. El enseñante reparte o distribuye señales, y esto quiere decir que expone algo a los otros para que sea visto, entendido y valorado. Sería suficiente imaginar cómo vivir una situación como la de aprender a conducir un coche o a montar en bicicleta sin indicaciones que nos ayuden a comprender qué estamos haciendo. Y enseñar es además hacer presente, hacer aparecer, manifestar algo en el plano de lo evidente. Por eso decimos, déjame ver cómo se hace tal cosa. O decimos, haz esta tarea conmigo para que lo veas. O decimos, te voy a mostrar cómo lo hago yo, y de ahí tú encuentras tu propia manera de hacerlo. Que la enseñanza responda a una intención no debe hacernos olvidar la naturaleza tentativa, imprevisible, frágil, falible e incompleta de la educación. Según Philippe Pagenot, uno enseña más cosas
de las que cree estar enseñando, e incluso uno enseña cosas diferentes a las que corresponden con su intención original. Uno aprende otra cosa que aquello que se le enseña, en momentos y tiempos distintos a los programados por el profesor o profesora. E incluso uno aprende contra o confrontado, enfrentado a lo que se le intenta enseñar. Estas dimensiones no se invalidan las unas con las otras, más bien se agregan, se añaden, se suman entre sí, conviven a la vez. Bien, recapitulando. En primera instancia, la enseñanza como transmisión, donación, reparto de saberes. En segunda instancia, la enseñanza como provisión de señas para actuar en una continuidad. En tercera, la cuestión del ejemplo a ser repetido. Y por último, exponer, presentar, hacer aparecer, hacer evidente, mostrar algo. Gerd Biesta dice que el principal motivo de la enseñanza es que los recién llegados al mundo vienen faltos de señales y signos, despojados de formas de orientación para la vida y desprovistos del instinto que poseen otros animales. En el comienzo de su existencia, la cría humana necesita que le repartamos algunos medios, que hagamos algunas mediaciones entre ella y el mundo, entre ella y la cultura, porque con sus propios recursos no tiene oportunidad de configurar una relación con la inmensidad. Los niños llegan desorientados, sin referencias, sin significados, sin palabras, sin matemáticas, sin ciencias, sin geografía, sin arte, sin industria, sin sociedad. Y cabría recordar aquí que, aunque una maestra, un maestro, una madre, un padre distribuyen signos similares a cada uno de sus cachorros humanos, cada uno de ellos hace con los signos cosas diferentes. Al contrario de la creencia extendida, lo que comprobamos es que los niños no se vinculan con el mundo a menos que alguien que les antecede les enseñe algo de él. No hay una espontaneidad que movilice al pequeño a introducirse en la cultura, así como tampoco tienen instintos naturales suficientes para guiarse en el mundo. Es la enseñanza la que despierta el deseo de saber y enciende la curiosidad y pone en marcha las capacidades. La tarea del educador o educadora es, entonces, proveer de indicaciones al niño para que pueda empezar a levantarse y caminar. Enseñar quiere decir proveer guías que permitan a los cachorros humanos orientarse en la vida. Afortunadamente, semejante empresa se frustra y lo normal en educación es que la cosa no funcione, que la enseñanza fracase. Porque si nuestros planes se realizaran a rajatabla, cancelaríamos la singularidad propia de cada nueva generación, trae consigo e inhibiríamos su potencia para renovar el mundo común. Si nuestros programas educativos se cumplieran, lo que regiría sería un sistema totalitario que tendría como consecuencia la homogeneización y normalización de los cuerpos y los sujetos. Afortunadamente, existir es estar expuesto al azar y la contingencia. Es sentir la conmoción que provoca la alteridad, porque hay ahí unos otros, unas otras, que hacen que ninguna relación humana sea previsible, calculable, controlable o medible. Afortunadamente, existen unos otros, unas otras, que son los que deciden o provocan el devenir incierto del acto de educar. Esas señales que nos guían, iluminando nuestro caminar, a la intemperie y entre la oscuridad, constituyen el conocimiento. Según Norbert Elias, el conocimiento es una composición diversa de significados socioculturales cuya función es proporcionar referencias para la orientación. Así como el animal cuenta con su instinto, el humano está obligado a aprender los significados que la vieja generación ha ido repertoriando a lo largo del tiempo en un bagaje cultural colectivo. La cultura y el conocimiento confieren al sujeto oportunidades para orientarse en la vida. No hay un modelo que dictamine si un desplazamiento está bien o mal.
Cuando un niño está en la escuela y se escapa, su escapar no explica ni la situación ni al niño. No admite el juicio malo o bueno. Podríamos, eso sí, formular una pregunta. ¿Qué otras referencias para orientarse tiene este niño que no sea la huida? ¿Tiene algún otro modo de guiar su actuar? ¿Cómo ofrecerle señales o pistas para guiarse? Claro que si no hubo alguien que primero le distribuyó significados, este niño no dispondrá de los necesarios para escoger qué orientación tomar según qué circunstancias se le presenta. Si el único significado con el que cuenta es la huida, ya sea física o imaginaria, es probable que su acción se ciña a ella. Un humano sin un cierto archivo de pistas para moverse es un humano despistado. La vieja generación transmite las pistas culturales a través de la enseñanza. Y según Philippe Mérieux, mientras el aprendizaje es una decisión, la enseñanza es obligatoria. El Homo sapiens precisa signos para desenvolverse en el mundo. Y el mundo necesita signos para sobrevivir al Homo sapiens. Puesto que el otro, la otra, es libre de hacer lo que decida con lo transmitido. El aprendiz de albañil no viene con la paleta en la mochila, es el maestro quien se la pone a disposición. Enseñamos herramientas para hacer cosas con ellas y enseñamos las distintas formas de usarla. Y enseñamos a entablar y mantener relaciones con los otros, porque relacionarse también se aprende. Relaciones que marcarán aquello que uno, que una será en su vida. Porque la enseñanza deja huellas que nos encaminan. Por eso, Luigina Mortari dice que no somos el fruto de lo que nos han dado, sino de lo que hemos hecho con lo que se nos ha dado. Hay una distancia fundamental entre lo ofrecido y lo recibido que está rotulada por la diferencia. Una distancia sujeta a la interpretación. De lo contrario, seríamos replicantes o clones idénticos. Por otro lado, se enseña para que una sociedad no se pierda en el transcurrir de las generaciones y que la cultura que la sostiene no se desvanezca en el tiempo. Maite Larrauri dice que alguien enseña para que las señas que acumuló durante su vida no sean olvidadas tras su desaparición. Aquí se desvela la tensión entre lo viejo y lo nuevo, porque la educación es primariamente conservadora y no innovadora. Enseñar es ofrecer el mundo y ello requiere antes haberlo conocido. Enseñar es transmitir aquello que ha sido conservado. Enseñar es vincular a los nuevos con los viejos, a las nuevas sociedades con las viejas sociedades, a las nuevas formas de vida con las viejas formas de vida. Quien enseña opera sobre la tensión entre generaciones mediante prácticas asociadas a la selección, el registro, el archivo y la donación. Emilio Lledó dice que el educador trabaja recopilando herencias culturales y compartiendo el patrimonio. No obstante, hay quienes conservan por miedo a lo nuevo, hay quienes conservan por hacer perdurar un orden de cosas establecido, hay quienes condenan la capacidad renovadora de lo joven porque lo que quieren conservar es su dominación. Pero la conservación, de la que vive la pedagogía, conlleva la interacción que todo receptor realiza sobre lo conservado. El educador conserva para luego aprovisionar al alumno con las referencias que le ayudarán a orientarse en la vida. ¿Se puede acaso proveer sin haber conservado previamente? Que un educador tenga algo para repartir depende antes de haberlo adquirido, coleccionado y cultivado. El enseñante es una figura de anterioridad. Por un lado, representa el mundo que ya existía antes de que llegaran los jóvenes. Por otro lado, tiene la responsabilidad de permitir que los jóvenes intervengan y renueven el mundo común. Así, la educación consiste también en hacer que el pasado hable a los jóvenes y esto requiere tomar el pasado para abrirlo, leerlo y volverlo disponible. Pero primero, hay que reconquistar aquello que se nos ha legado
para que uno pueda producir variaciones en la tradición y hacer que ésta diga otras cosas. Una vez llegados a este punto, cabría preguntarse qué hay que enseñar. Y la respuesta podría ser que no deben haber limitaciones para acceder a los símbolos. Aunque es evidente que dicho acceso entraña una cierta dosis de dificultad y de esfuerzo, en la actualidad los sistemas educativos restringen el acceso al conocimiento de los sujetos imponiéndoles cada vez más requisitos y condiciones. De tal manera que solo unos pocos, aquellos que cumplen con ciertas características, están habilitados para entrar en la esfera del saber. Estos obstáculos que privatizan las ligaduras con el conocimiento muestran el miedo que algunos sienten ante la potencia de la enseñanza y de sus resultados imprevisibles. La tarea, pues, es provocar lazos entre los jóvenes y los símbolos que les preceden. Claro que hay significados que no pueden ofrecerse sin distinguir entre niños de 5 años y niños de 12 años. Pero que el conocimiento circule depende de que el educador esté disponible para enseñar cualquier símbolo a cualquier alumno. No poner cortapisas a la introducción de los nuevos en el mundo. Además, la enseñanza de los significados necesita de las historias, los apoyos y los artefactos en que se sustentan y que los acompañan. Enseñamos lo que al otro le resulta ajeno y extraño, lo desconocido, pero asequible, aquello hacia lo que el destinatario puede atreverse a pesar de no serle familiar. El maestro o la maestra intenta que el alumno se maraville por el mundo, dándole al mundo una luz diferente o resaltándolo de varios colores o componiéndolo de otra manera o mirándolo desde ángulos diferentes. Ya sea mediando las letras y los números, ya sea proponiendo una ecuación de segundo grado o dando a leer a Clarice Lispector, ya sea mostrando una pintura de Goya o analizando las partes de una célula eucariota. Como la enseñanza hace hablar a esas cosas de modos dispares, esas cosas dejan de ser iguales a sí mismas, son diferentes. Enseñar, entonces, es producir diferencias entre el mundo y los estudiantes, porque lo que enciende el deseo es siempre lo que permanece distante y aparece como extraño. Es la diferencia entre el niño y los símbolos lo que pone en movimiento la enseñanza. El motivo de es motivo de festejo cualquier relación que un niño inicia con los símbolos. Pero lo que haga el niño con los símbolos no debería incumbirnos, ya que los adultos no somos los propietarios ni de los símbolos ni de lo que los jóvenes hagan con los símbolos. Por eso, no existe una correlación lógica entre lo que se enseña y lo que se aprende. E insistimos en medir los resultados y en incrementar el rendimiento. Parecería que no aceptamos el hecho ineludible de que la diferencia acontece también entre lo que uno lanza y lo que el otro recibe. Si algunos pudieran, seguramente controlarían y dirigirían hasta el más mínimo detalle del proceso de aprendizaje de un ser humano como si éste fuera un robot en una cadena de montaje. Por suerte, no se puede. El otro siempre escoge desde su propia subjetividad cómo labrar sus formas, sus tiempos y sus traducciones respecto al conocimiento. ¿Qué hay que enseñar, entonces? Hay que enseñar aquello que uno ama y considera que es valioso. La transmisión es lograda si alcanza a provocar interés, a despertar la curiosidad, a suscitar el deseo. Siempre se ignora el destino de una transmisión, pero precisamente esta ignorancia es la que deja libre al alumno, a la alumna, para hacer otra cosa con lo transmitido. Según Max van Manen, no enseñamos para que el alumno sea autónomo o llegue a un estado creativo, innovador, crítico o investigador, pues estos objetivos se precipitan al fracaso junto con nuestras intenciones. Si acaso, que alguien se convierta en una persona innovadora o crítica es una consecuencia accidental
y no propositiva. La responsabilidad de un educador, de un profesor, es enseñar una materia, que es valiosa por sí misma. Una materia que el profesor ha decidido que es importante conocer para vivir en el mundo. Que la materia sea valiosa por sí misma quiere decir que su valía no depende o no está en función de su aplicabilidad en el futuro mercado laboral. Que la materia sea elegida por la importancia que tiene para el profesor quiere decir que es el amor por su materia lo que sostiene el acto de enseñarla. En cualquier caso, puede haber enseñanza sin aprendizaje. E incluso, en muchas ocasiones, puede haber aprendizaje sin enseñanza. Nunca sabremos el destino de nuestras acciones, por muy minucioso que sea el diseño de estrategias. Por muy ambiciosa que sea la innovación metodológica, los destinatarios siempre estarán a salvo de nuestra codicia. ¿Cómo saber si una enseñanza está funcionando? ¿Cómo mejorar los propios modos de enseñar? ¿Cómo o qué formas de enseñar podría yo incorporar en mi práctica? El problema, quizás, ¿sí?, radica en que la creación de saber pedagógico tiene lugar después de la experiencia vivida. El saber que necesita el educador, la educadora, se elabora a través de aquellas inquietudes que la experiencia le da que pensar. Si un estudiante se orientó en la actividad y encontró un camino significativo, es que hubo alguna enseñanza que funcionó. Bien, hasta aquí la exposición. Nos vemos en la reunión que mantendremos inmediatamente a través de Zoom para conversar a partir de aquello que la clase os ha dado a pensar. Muchas gracias y hasta la próxima.